Benvingudes, benvinguts, tant els que esteu a la sala com els companys que ens acompanyeu en línia. Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos todos, tanto los que estáis en la sala como los que nos acompañáis en línea. És un plaer donar-vos la benvinguda a la Societat Espanyola de Psicoanàlisis i obrir aquest acte inaugural del nou curs que encetem amb un títol tan suggerent com actual: Clars obscurs de la grupalitat, organitzacions i defenses inconscients. Un títol que ens obre una escletxa per pensar allò que sovint resta velat. Les dinàmiques inconscients que circulen en els grups, en les institucions i també, és clar, en les comunitats de treball com la nostra. Des d'una perspectiva psicoanalítica, la grupalitat, aquesta necessitat profunda de pertinença i identitat col·lectiva, es presenta com una força ambivalent. Pot generar vincles simbòlics, espais de contenció i sentit, però també pot derivar en mecanismes projectius, escissions i violència. En el context actual marcat per guerres, genocidis i polaritzacions creixents, emergeix amb força la dimensió més oscura del grup, la tendència a deshumanitzar l'altre, a construir-lo com a enemic necessari per cohesionar la pròpia identitat. Ja des de Freud, l'any 1921, la psicologia de les masses, que ja ens advertia de la força dels vincles inconscients en la massa, fins a Melanie Klein i la seva aportació fonamental sobre les ansietats primàries i les defenses cognitives, que també poden emergeixen en els grups, el pensament psicoanalític ha anat elaborant una mirada cada cop més precisa sobre la dimensió col·lectiva de la vida psíquica. I és en Bion que aquesta línia s'aprofundeix en la comprensió del grup com a camp emocional, capaç de generar tant pensament com defensa contra el pensament. El títol d'avui ens convida també a revisar la nostra pròpia posició com a subjectes inserits en dispositius institucionals i a pensar com aquests dispositius poden operar tant com a contenidors com a agents d'alienació. Sabem que en qualsevol institució hi conviuen forces que tendeixen a conservar l'ordre establert, d'altres que empenyen el canvi. Hi ha discursos dominants, però també ruptures, fractures, escletxes. I és sovint en aquesta tensió on apareixen moviments de defensa col·lectius. La negació, la projecció, resistències que poden bloquejar el pensament i el vincle. Quan parlem de clarobscurs, no ho fem només en un sentit poètic o metafòric, sinó amb la voluntat de reconèixer els espais de llum i de foscor que conviuen en tota experiència grupal. L'efecte de sostre i de contenció que pot tenir un col·lectiu quan recull, quan dona lloc al pensament i a la creació. L'obscur. Aquelles formes opaques de funcionament sovint repetitives, marcades pel silenci, la idealització o, al contrari, per la segregació i l'atac a la diferència. Però també sabem, i això és fonamental, que és precisament en aquests clarobscurs on es pot produir alguna cosa nova. Si sabem escoltar el que el grup expressa, fins i tot quan ho fa en forma de símptoma, podem obrir espais de treball clínic i institucional on sigui possible una transformació. Bé, que aquest nou curs ens permeti fer aquest exercici d'interrogació constant. No donar per descomptat res del que es juga en els vincles que establim, dins i fora del dispositiu analític. A sostenir la complexitat, també quan incomoda.
i reconeixen que la grupalitat és, alhora, una condició estructural i també un escenari on es desplega part del nostre desig i també de les nostres pors. Bé, abans d'acabar, vull agrair molt especialment a Lluís Isern i a David Sierra, que avui han accedit, que han vingut aquí a compartir les seves vivències i coneixements. És un plaer tenir-vos aquí. Si us miro, no tinc el micro. I per descomptat, moltes gràcies a tots vosaltres per ser-hi i fer-ho possible. Gràcies i bona tarda. Muy bien. Continuando con la presentación de este acto, le informamos que el evento está siendo grabado. Posteriormente, la grabación será publicada en nuestras redes sociales, brindándoles la posibilidad de acceder nuevamente al contenido. La función de preguntas y respuestas permanecerá cerrada durante la transmisión. Preferimos, si ustedes quieren participar, pueden usar la función de levantar la mano. En cumplimiento con la Ley de Protección de Datos, solicitamos a aquellas personas que no deseen que su imagen sea difundida en redes sociales que por favor mantengan su cámara apagada en caso de intervenir. Antes de presentar a los ponentes, me gustaría comentarles algunos aspectos relacionados con la organización de este acto. En este proceso participó activamente Fabiola Duñó, quien dio forma al título que íbamos pensando para este encuentro: Los claros oscuros de la grupalidad, organización y dinámicas inconscientes. En la búsqueda de una imagen que representara el tema de la sesión, Fabiola propuso un cuadro de Matisse, La danza o la alegría de vivir. Esta obra transmite la imagen de un grupo en armonía y en un primer momento pensábamos que simbolizaba el desenlace de una larga y trabajosa trayectoria grupal exitosa, los claros que Monse hace referencia. Sin embargo, pronto advertimos que no expresaba de manera adecuada aquello que queríamos comunicar hoy. Por ello, consultamos al historiador de arte Xavier Carín, quien nos sugirió otro cuadro, La balsa de la medusa. Se trata de una pintura de gran dramatismo expuesta en el Museo del Louvre, que representa un hecho real ocurrido a inicios del siglo XIX. En la imagen, así en el primer plano, se observan náufragos, cuerpos entrelazados, moribundos, expresando desesperación, locura, muerte en una situación límite. No obstante, en el lado derecho de este mismo cuadro, un hombre ondea una tela, símbolo de esperanza y confianza, que alguien responderá a la posibilidad de ser rescatados. Esperanza y confianza se mantiene incluso en medio de la devastación. El cuadro trata un acontecimiento de enorme resonancia social en su época. La monarquía francesa había enviado una fragata con autoridades a bordo para recuperar una colonia en África. Antes de llegar a destino, la nave naufragó. Mientras las autoridades utilizaron las embarcaciones salvavidas, el resto de la tripulación se vio obligada a construir una balsa que se ataron a dichas embarcaciones. Sin embargo, al resultar casi imposible avanzar, la balsa fue desatada y abandonada a la deriva. Creemos que esta obra refleja con cierto paralelismo las circunstancias psicosociales que atravesamos en la actualidad. Cuando organizaciones, instituciones o gobiernos
evaden su responsabilidad y su función de contención, ya sea por corrupción, incompetencia o intereses espurios, se despiertan en la sociedad ansiedades y sentimientos profundos inscritos en la naturaleza humana que amenazan la convivencia. Ello da lugar a comportamientos individualistas y dificultan los vínculos de solidaridad y cooperación. Se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso, creo que la imagen nos abre el camino para las 1000 palabras que nos ofrecerán los dos ponentes invitados que dialogarán entre sí. Ahora pasaré a presentarlos. Luis Isan Sicha es médico psiquiatra y psicoanalista de esta sociedad, ex director de la sectorial de ambulatorios de Cornellá, concejal de Sanidad y director de unidad de salud mental del Hospitalet y del Centro de Estudios de Psicoterapia Psicoanalítica. Miembro y director de la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental. Ha participado en diversos programas de salud comunitaria y en investigaciones sobre el trabajo en grupos y organizaciones. El otro ponente tertuliano es David Sierra Lozano, es socio consultor de Innova, Instituto para la Innovación Organizativa y Social de aquí de Barcelona. Posgrado en Recursos Humanos y Consultorías de Procesos de la Universidad de Barcelona. Ha participado en el programa Business Process Design for Strategic Management del MIT Sloan y ha sido miembro de los seminarios de Group Relations en varios países, tales como Argentina, Cuba, los Países Bajos y en Cataluña. Es miembro organizador del seminario Viviendo Liderazgo, Innovación y Poder, que se realiza cada año en Cataluña. Ahora pasaré la palabra a Luis, que comentará leerá algún texto que se podrán seguir en pantalla y después conversarán Luis y David. Gracias. Monse. Sí, yo quería empezar recordando que mi intervención será en catalán. Me parece que la sesión inaugural de la unidad pues no podía hablar en catalán. Pero, sabéis, se ha dicho, pues será traducido en pantalla y luego el diálogo que tendremos, David y yo, lo haremos para que pueda ser seguido por todo el mundo con más facilidad. Muy bien, pues yo empiezo mi intervención haciendo referencia a una alerta del doctor Vivek Murthy, la primera autoridad sanitaria de los Estados Unidos en la época de Biden, dio en el sentido de que estaba sucediendo una pandemia peor que la del COVID. Ay, sí, perdón. Sí, También. Bé, el doctor Murphy diu l'exclusió social mata i dona dades epidemiològiques claríssimes per mostrar que això és una realitat.
podríem dir que l'exclusió social mata la manca de participació social, la patologia social, doncs destrueix la salut, no? Perquè formem part de famílies, de grups, de ciutats, de països, i sols, quan un es troba sol i aïllat, tornem a sentir la indefensió del nounat amb totes les seves ansietats de mort, de vivències esquizoides i persecutòries que pateix ell en el seu cos i en la seva ment. El fet de néixer immadurs obliga en els pares i en el grup social que l'acull a dispensar-li una atenció extraordinària, sobretot si ho comparem amb altres espècies, no? Entrenats com som des del naixement per processos d'identificació primerencs, l'imprinting, les identificacions adhesives, el mimetisme, etc. Les pautes i maneres de fer dels nostres pares, del nostre grup social, se'ns graven d'una forma que passen a ser constitutives no només de com reaccionem en els espais socials, sinó també en la pròpia essència corporal, endocrina, immunològica, en la manera de reaccionar enfront de les noxes externes i internes, no? Però la base social de la ment tan conservadora és també, quina paradoxa, no? La que ens ha fet tan singulars, tan creatius com a espècies, la capacitat que tenim d'integrar-nos en grans grups, sense els quals fos impossible el desenvolupament científic, tecnològic, etc. que disfrutem. Vivim, però, amb aquests clarobscurs, vivim, però, els humans en un món sacsejat per crisis múltiples, de desigualtats, injustícies, d'amenaces d'autodestrucció i desastres ecològics, que són totes, en el fons, una crisi bàsica, una crisi del pensament, una crisi del nostre funcionament mental com a societat. Com l'aprenent de bruixot que se li escapa el control del seu poder, la humanitat sembla avui controlada per un poder tecnològic i una desmesura que ens porten al desastre. Si posem el focus en l'individu i veiem la psicosi, i veiem la perversió, podem veure la buidor i la manca de salut mentals dels hiperadaptats, diríem, al sistema consumista. Si enfoquem la mirada en el món polític, econòmic, ideològic, en el món del poder, hi veiem una mentalitat, expressió d'un narcisisme destructiu, corrupte, basat en l'odi i la negació de l'altre. L'atac al dret internacional i a la democràcia, a tot allò que limita i frustra la omnipotència infantil i les creences megalomaníaques. Davant la guerra d'Ucrania i sobretot després del genocidi de Gaza, la proposta de futur d'aquest poder s'anuncia com imperialisme, dictadura i pensament pervertit. El pensament lliure i la recerca científica que no agrada a aquest poder passen males hores. Se'ns imposa doblar o triplicar els pressupostos militars a costa de l'educació, la salut, la solidaritat, el benestar. El descontent que això provocarà no és problema. L'extrema dreta sap com manipular al seu favor i transformar-la en violència que es dirigirà no contra els que causen el patiment, sinó contra uns caps de turc, els que encara són més febles. L'esquerra, desapareguda o barallant-se entre ells, els ben pensants avisant-nos que no ens fiquem en política. La ideologia que sustenta aquesta mentalitat és l'exaltació de l'individualisme
i la negació del comú, de la dependència mútua i de les necessitats emocionals. Tot el que ve del grup és indesitjable. Cal privatitzar-ho tot en nom de la llibertat de fer negoci i convertir-nos tots en consumidors d'aquests ressorts, com vol fer Trump de Gaza, que substituiran els incòmodes grups que reclamen viure en llibertat. Aquesta ideologia dominant, neoliberal, i el món dels negocis necessiten líders que encarnin aquests valors i es creguin personatges excepcionals, com descriu Guillermo Bonner en el seu treball, el subjecte excepcional, com aquests que es creuen que estan per sobre de tot i de tothom. Recordis la descripció lapidària d'Eric Bloch, referint-se a aquests subjectes que es creuen mereixen tenir el lliure albir total, no? Els descriu com un home totalment irresponsable i carregat de xerrameca incoherent, la imatge i el model del caos. Dones que necessiten adeptes i, com sempre, els troben entre els que anhelen un messies que prometi la salvació sense el dur treball d'assumir i pensar en les complicacions de la vida. En la il·lusió de desfer-se així de la sensació de pesadesa, l'inseguretat, de por als canvis, amb el recel i el victimisme com a doctrines indiscutibles, amb percepcions i carències col·lectives, el racisme, els nacionalismes fetitxoides, les conspiranoies, que tenen un caràcter clarament al·lucinatori i delirant i troben un ressò ben inquietant a les ments de la massa. La consciència i la responsabilitat per encarar els problemes humans i de civilització és més necessària que mai, però és, com ha estat sempre, arriscada i difícil emocionalment. Com a psicoanalistes, el que és el psicoanàlisis. Tan difícil és assumir les parts més arcaiques i destructives de la pròpia personalitat. Les nostres, les dels nostres pacients, les dels grups terapèutics, no diguem ja de les nacions, com Israel i el seu govern avui, que enfronta les seves inseguretats i conflictes amb els seus veïns, o més concretament, amb els que vivien en la seva terra abans no vinguessin els colons o que ens dominessin i dominessin, doncs que ho diuen de forma paranoide, racista i genocida. Potser guanyaran amb el resultat de la destrucció de l'humà, no sols en els que veuen amb els seus enemics deshumanitzats, sinó que ataca l'essencialment humà, no mataràs, en ells mateixos. I de fet, en tots nosaltres, que assistim en directe no a una guerra, sinó a una massacre dels més febles, els afamats, dels nens i les mares, dels seus refugis i hospitals, dels que miren d'ajudar-los i dels que ens donen testimoni del que passa als terroristes. Justificant-ho amb un victimisme acusador que reclama ens fem insensibles i partíceps d'aquesta bogeria assassina, com a espectadors muts, o millor, com a col·laboradors, venent-los armes, comprant-los sistemes de control social, com el Pegasus, per exemple. Avui resulta difícil superar el sentiment d'impotència davant d'aquests fets i el silenci i passivitat davant l'horror que veiem justificats en supòsits delirants imposats en el poder destructiu. Per sort, el món social en el que vivim no és només el dels fenòmens macropolítics, per més que siguin omnipresents, defugibles.
ni es redueixen tampoc els que vivim a la consulta, per bé que siguin la nostra tasca essencial i necessària per continuar aprenent i ensenyant. El nostre treball fora de la consulta, com membres d'equips pluridisciplinars, com a supervisors o docents, etc., i la nostra vida social en el món científic, la vida de la ciutat, la nació, els debats de la cultura, de la política, etc., ens posen en contacte amb el món humà, social, que necessitem per mantenir-nos vius com a persones i com a organització científica. Tota organització viva ha d'estar oberta al seu mitjà exterior per adaptar-s'hi i transformar-lo. Treballar amb equips i organitzacions ens confronta amb la realitat dels aspectes inconscients que pateixen. En som part. Patim la inseguretat, les pors i les dinàmiques psicòtiques del món en el que vivim, dels grups i institucions de les que formem part. Com a psicoanalistes no podem deixar d'intentar situar-nos en una posició d'observació i d'esforç per entendre aquests fenòmens inconscients grupals, contenir-los, elaborar-los, fent-los pensables, com ho fem, ho intentem fer amb els nostres pacients. La psicoanàlisi ha desenvolupat importants aportacions per entendre la vida social i el funcionament del grup i les organitzacions. De fet, Freud va construir tota la seva teoria psicològica des de l'estudi de les relacions humanes, la del bebè amb la seva mare especialment fins al conflicte edípic, el treu de l'experiència fusional i li obre la porta al grup i a la cultura. De les moltes aportacions de Freud a la comprensió del social en ressaltaríem, però, ara el concepte de narcisisme, com a defensa a la humiliació i la ràbia però en aquestes realitats edípiques. Freud l'estudia en el món intern dels seus pacients i la va descriure també com una estructura preedípica i paranoide. I en la seva psicologia de les masses i anàlisis del jo, suggereix que la massa es rendeix a líders autoritaris i narcisistes conductors al desastre quan se'ls entronitza com si fossin un pare idealitzat i temible. Alhora, aquest foren el que pensaven que les masses necessitaven líders forts, com De Bon, reivindicar la capacitat creativa dels grups, com ho prova el llenguatge i els mites, la música i la dansa, que són creacions grupals que els líders forts, autoritaris, ataquen. Melanie Klein va descriure dues posicions, la paranoide i la depressiva, en la que es mou la ment individual i social, conceptes que ens resulten fonamentals per entendre el funcionament grupal i els supòsits bàsics. Aquestes posicions parteixen de sensacions i fantasies viscudes com a realitats i per emocions ben contrastades, la por per la integritat d'un mateix, la por a morir en l'esquizoparanoide i la por a perdre l'amor de l'altre en la depressiva. Cada posició té maneres de veure el món i de viure d'un mateix ben diferenciades. Perseguit o elegit pel Déus en la posició esquizoparanoide o com a actor responsable d'ell mateix i del que fa en la depressiva. La posició esquizoparanoide és ben comprensible amb un individu com el bebè que funciona segons el principi de plaer i que no té memòria o capacitat integrativa per mantenir una visió realista. Però també un adult i sobretot un grup pot funcionar sense memòria, sense integració, evacuant de la consciència allò que amenaça la tranquil·litat. Allò dolent, la personificació del mal, que serien els jueus pels nazis, els centres de planificació familiar pels evangelistes furibunds, els immigrants per l'extrema dreta, etc., no té una entitat humana. No són persones independents, necessitats de ser reconeguts més enllà de les projeccions que se'ls atorguen.
no s'hi pot tenir cap vincle. O millor, usant els conceptes de Bion, si té un vincle menys menys coneixement, menys amor i un vincle d'odi. La consciència del jo que s'assoleix en aquesta posició és molt minsa, doncs els sentiments i pensaments propis no es viuen com creacions personals, subjectives, sinó com fets, com coses que ens afecten sense que hi tinguem res a veure. Venen de fora, no? El nivell d'integració del jo en un món maniqueu i escindit pateix de la mateixa incoherència. Quan hi ha creixement, però, el jo es va integrant i diferenciant, el món intern i extern es van diferenciant i el pensament omnipotent va deixant pas al més realista. És la posició depressiva que ens fa capaços d'estimar, de preocupar-nos per l'altre, per donar passos vers l'empatia, el sentiment ètic i estètic. Potser la responsabilitat enfront dels problemes que són bases per les relacions objecte-objecte. Però d'entrada, l'experiència de separació i l'ansietat que ens resulta és només suportable pel bebè, i en certa mida també per la mare, a través de la instauració d'una il·lusió. La il·lusió de poder tornar a refer la unitat perduda en una indestructible fusió, a l'igual que una persona se li emputa un peu que l'il·lusió del membre fantasma. Això dona llum a tres grans il·lusions dominants en el funcionament infantil i ben observat, però també en el funcionament grupal. La convicció de ser capaços de fer qualsevol cosa, la il·lusió d'immortalitat i la il·lusió de saber-ho tot. El resultat d'aquesta idealització del jo és una vivència màgica d'un món en el que els objectes també són idealitzats quan les coses van bé, però són temibles perseguidors quan les coses van malament. Winnicott va descriure com la mare ajuda a fer acceptable la realitat de manera molt gradual, no? Per no posar el bebè massa bruscament davant de la seva impotència. Doncs la desil·lusió comporta sentiments de caiguda, petitesa i d'indignitat que li podrien dificultar el creixement, l'accés a la vida. La vergonya per la pèrdua d'omnipotència i la humiliació poden posar en marxa sistemes de defensa maníacs per narcisistes per tal de mantenir aquestes il·lusions omnipotents. Acceptar la realitat voldrà dir poder contenir i transformar aquestes vivències creant espais d'il·lusió que moguin el joc, que moguin a l'experiència relacional i no a l'al·lucinació i deliris demencials i manipulatius. Per tant, l'acceptació de la pròpia incompletud és ben fonamental, doncs és el que ens pot permetre l'accés al desig i al creixement. Parlaré ara de Bion, breument. Bion era ja un home molt innovador ben abans de ser aquest psicoanalista genial que tots coneixem. Durant la Segona Guerra Mundial va crear un sistema de selecció oficials que prescindia de tests i anàlisis individuals per basar-se en fer palesa la capacitat de lideratge en un context global i veure dintre dels candidats qui en sortia més ben parat, diguem. I va liderar també la transformació d'un hospital psiquiàtric que abans ell havia conegut i que descrivia com ineficient, estigmatitzador i basat en la insinceritat de professionals, pacients i autoritats que feien com que, que ja anava prou bé. Bion va establir les bases en la seva proposta innovadora de transformació d'aquest hospital en una
comunitat terapèutica com les que més tard hem conegut, no només a Anglaterra, sinó aquest a tot arreu. No? Aquestes innovacions, però, que va fer el Bion en la Segona Guerra Mundial van ser considerades subversives per l'autoritat i avortades. Quan va acabar la Segona Guerra, el Bion va voler, diríem, refet de la seva frustració, suposo, va voler investigar el funcionament dels grups, tant en la seva capacitat, diguem, d'innovació, de cura, etc., com en aquests fets, en aquestes forces inconscients que porten a la destrucció del nou creatiu. No? I ho va fer amb una investigació feta amb un setting psicoanalític, que era la primera vegada que es feien grups. No? I ja sabeu que d'aquesta recerca en va sortir la seva coneguda teoria del grup de treball, com el grup que està orientat a resoldre problemes reals, i els grups de supòsit bàsic que estan essencialment orientats cap al món interior, emocional, a les necessitats, aquestes necessitats, però inconscients, que es busquen satisfer d'acord amb el principi del plaer, no? Intenses pulsions lligades a la dependència, a l'agressió, a la il·lusió d'aquest retorn als orígens feliços. No? I, de fet, molts dels seus estudis posteriors, la contenció, la part psicòtica de la personalitat, etc., doncs estan basades ja en aquests estudis grupals, quasi podríem dir prepsicoanalítics. No? Bion va treballar a l'Aterristor Clínic, on va crear escola, i després d'ell molts altres continuaran el treball amb un especial interès en la consultoria d'organitzacions. En aquest sentit, són ben coneguts entre nosaltres els treballs de Biotjac i la Isabel Menguis i la seva visió dels sistemes socials com defenses enfront ansietat psicòtica. Menguis, en el seu treball del 1960, ens explica la seva experiència com a consultora d'un servei de pediatria d'un hospital general, i en aquest estudi realment interessantíssim, que l'he tornat a revisar, ens permet seguir-la, no? Amb la seva actitud enfront de l'organització, des de la recollida d'elements per tal d'establir un diagnòstic, un bon diagnòstic del problema, la seva comprensió de les ansietats de mort i de les ansietats de les estudiants d'enfermeria, la culpa i la gran inseguretat que representava treballar amb nens molt malalts, no?, per elles. I com va anar reformulant la demanda inicial de l'organització per entreveure, no, les necessitats emocionals i les defenses inconscients estructurals que l'organització anava creant, que la tenia bloquejada. No? I per últim, tractant de confrontar en aquest col·lectiu, aquesta organització, amb aquests fets emocionals i tractant de vèncer totes les resistències, assumir aquesta situació com tasca fonamental no només de la consultora, sinó tasca fonamental de tot el col·lectiu en aquest procés de consultoria. No? Els seguidors de Bion a la Tavistock han integrat el pensament psicoanalític amb les teories sistèmiques, com en David ens explicarà a continuació. Aquesta experiència de realitat és ja en aquests moments una llarga experiència. Entre nosaltres l'hem pogut conèixer
a través de la docència del doctor Thomas, que va invitar al Peter Teva ja fa molts anys, en el Centre Mil i Mira. Alguns hem participat també en els seminaris que s'han fet a l'Ester o a París, en el meu cas, o els organitzats per Innova. I em sembla que estem ja a la 28 o 29 edició. No? Bé, doncs per continuar pensant en tot això, avui tenim David Sierra, no? Un home amb alta experiència. Aquí Gracias. Gracias por la invitación también a ser por la oportunidad de estar aquí en este acto inaugural. Y yo creo que tenemos muchos inputs interesantes donde cogernos, ¿no? Porque es materia prima. Quizás empezamos por el principio y pensando en el título de Lo claroscuro, yo la presentación de Monse me hacía pensar o al menos mi asociación con lo que decía Monse es que lo claroscuro no solo está en lo exterior, ¿no? En el fuera, sino es un estado interno y quizás es la condición deseable para poder trabajar. Es un diálogo, pero tengo que amarrarme aquí, ¿eh? Pero, quizás es la condición, no sé si necesaria, imprescindible, pero sí deseable para poder trabajar con estos fenómenos que son claroscuros, ¿no? Claroscuro como sinónimo de lo ambivalente, de lo contradictorio, de lo ambiguo, de lo dilemático, de lo fluido. eh, y cuán difícil es estar en este estado emocional. Yo creo que los que estáis, muchas veces podéis reconocer esta situación, ¿no? Porque en el opuesto, y es mucho más segurizante, está la visión unívoca, lo absoluto, lo certero, ¿no? La seguridad. Y solo para mencionar a un autor que he elegido hace poco, autor, un psicoanalista, psiquiatra, que es Liston, que hablaba del totalismo, y creo que es una posición que explica muchas de las situaciones sociales que estamos viviendo y atrocidades, pero que claramente esta voluntad de estar bien enmarcado, bien seguro, va en contra de esta posibilidad de trabajar con estas cuestiones que estamos hablando aquí, de dinámicas organizativas, dinámicas grupales. Y en la presentación, Luis, yo creo que no es una cuestión solo emocional, creo que lo que estabas diciendo es que también hay un paradigma social, una ideología, que tampoco lo pone fácil, ¿no? Porque eh, Rebecca Solnit habla del aislacionismo, porque la presunción de base es que el ser humano es una unidad discreta, sin conexión, y por tanto no hay relaciones, no hay conexiones, no, yo no tengo responsabilidad, por tanto, mis actos no tengo que asumir responsabilidad porque no tienen afectación con el exterior. Y yo añado que de base anula cualquier dirección consciente porque la motivación humana es transparente, es meridiana y si hay conflicto se soluciona con el entendimiento y la racionalidad junto. Por tanto, no da mucho espacio a trabajar desde esta perspectiva. Pero bueno, es como primera reacción, ¿no? Eso es para... Yo creo, bueno, sí, no, creo que sí, realmente esta mentalidad aislacionista va de la mano de alguna forma de estos mecanismos estoides que todos tenemos en la base mental, ¿no? Es una forma aislándose uno mismo del exterior y viendo la realidad como un conjunto de cosas no aisladas sin sentido. Desde este punto de vista, pues la cosa puede ser un tranquilizante. Por otro lado, toda la ciencia
ha ido creciendo, quizá especializándose y en determinados aspectos y tendiendo un poco a aislarse, ¿no? Pero pienso, por otro lado, que las ciencias modernas, la evolución, la nueva biología, la comprensión de la vida, la sociología, etcétera, han barrido todas estas concepciones aisladas, ¿no? Y están planteando la necesidad de una integración, de una visión, diríamos, integrada del mundo y de la vida, en la que me parece que aunque no sea tan tranquilizadora, es mucho más enriquecedora. Sí, no, a nivel de corrientes y de disciplinas, yo creo que esta es la orientación que estamos tomando y es verdad que para no ser fatalista, la experiencia de personas que no necesitan tener un grado de conocimiento de psicoanálisis en profundidad, pero que acceden a esta mirada de que existe algo más allá, más profundo que moviliza determinadas acciones, ofrece, y toda esta base de conocimiento que tiene el psicoanálisis es un recurso muy excepcional para dar claves a tener explicaciones alternativas de qué pasa en nuestros entornos, qué pasa en mi microentorno, pero en los entornos sociales. Y no solo bases alternativas de explicación, sino que yo creo que también, como no sé quién decía, que en el inconsciente está el futuro, también podemos anticipar movimientos. Por lo tanto, quizás por mi obsesión, yo les decía a Eileen y a Luis que mi obsesión o compromiso práctico es cómo hacer más accesible este tipo de perspectiva a más personas, porque creo que nos iría mejor como sociedad. Pero es difícil, ¿no? Porque la perspectiva de psicodinámica, de la dinámica grupal, trastoca un pensamiento muy asentado. Es decir, llegar a entender que mi comportamiento individual, sea responsable o irresponsable, obedece a fuerzas que no controlo, porque hay un sistema en mi entorno que me hace que yo actúe de determinada manera, esto es del orden de lo surrealista, ¿no? Pero hay personas que están entendiendo que puede existir esta base sistémica que no dominamos, y esto es una herida narcisista muy fuerte al ser humano, porque, claro, ¿dónde está la responsabilidad, el libre albedrío, ¿no? Mi capacidad de acción si yo no soy dueño de mí mismo? Pero esa es la invitación que ofrecemos, yo creo que y creo que estamos hablando de esto en esta sesión, ¿no? Cuando hablamos de los claroscuros y las dinámicas grupales, este yo creo que es el núcleo, el corazón de lo más difícil de aprender con H, pero es lo esperanzador para entender que estamos más interconectados de lo que creemos, que somos más interdependientes y de asumir una cierta corresponsabilidad de lo que pasa, aunque directamente no tengamos, ¿no? Parece ser que no tenemos una acción directa, pero estamos ahí, somos parte de la temática. No, perdona. No has de tocar-se. Això ja està. Això sí que està connectat. Sí, Sí. yo no lo hago. No, és que ja està. La part que sí. Sí. Sí, bueno. Hablas de herida narcisista, ¿no? Como respuesta emocional, diríamos, ante estas ilusiones quizá omnipotentes a las que yo antes me refería, de saberlo todo. Y sí, yo creo que, bueno, esta invitación que hemos decidido para dialogar entre un psicoanalista y un psicólogo sistémico, pues invita de alguna forma a no considerarse un mundo cerrado, sino necesitado de diálogo
Pero también hemos visto, ¿no? Y la experiencia la ha visto muestra que esta apertura puede reforzar bases comunes, ¿no? En el pensamiento. Y en este sentido, yo quisiera invitarte a pensar un poco en qué conceptos te parece que el modelo Tavistock de organizaciones, de comprensión de las organizaciones, pues aporta o apunta, ¿no? Hay muchos autores de referencia que has mencionado que es un vaso de conocimiento conceptual muy sugerente, ¿no? Y aquí entraríamos en conceptos, ¿no? Para quien, sobre todo para quien quiere introducirse en este campo para observar, para identificar, para comprender o para intervenir en dinámicas organizativas. Por supuesto, todos los procesos psíquicos relacionales, ¿no? Que es una transferencia, que es una contratransferencia, que es la capacidad negativa, que es el aquí y ahora. Atención, todo esto, ¿no? Y pues, como decías, hablabas de Bion, los fenómenos grupales de supuestos básicos, los mecanismos de defensa contra la ansiedad de Menchis. Eh, Winnicott, mencionabas también, quien esté interesado en todos los procesos de transición, de desarrollo, de cambio. Hay temas muy interesantes de espacios potenciales, objetos transicional, la perspectiva simbólica, mítica, ¿no? Como interpretación de fenómenos grupales también puede ser una fuente de... Hay mucha base y aquí en la biblioteca que también tienen seguro muchas referencias de base muy interesantes. De todas formas, nuestra experiencia en el Instituto Innova, para quien entra en este campo y entra con la voluntad de capacitarse en estas cuestiones, mínimamente para manejarse en situaciones organizativas, nuestra sugerencia siempre es primero pasar por una experiencia eh, para vivir estos procesos y quizás conectar con otras comprensiones desde el punto de vista vivencial y después lo conceptual es un refuerzo, porque sabemos que lo conceptual a veces puede ser una defensa. La intelectualización, la racionalización puede ser una gran defensa que nos impide estar presentes y observar lo que está pasando a nuestro entorno. Y esto siempre es una tensión difícil de manejar, ¿no? Y de ahí lo escurridizo que decía antes, que bueno, yo me reconozco muchas veces, ¿no? Cuán difícil es estar presente en este claro oscuro, ¿no? Y cómo uno se escapa para lo segurizante que es la teoría. Pero bueno, Uh-huh. De hecho, tienes mucha razón que para poder manejarse con situaciones tan complejas como es una cura psicoanalítica o como es un trabajo con organización, pues es necesaria una experiencia previa, humilde, de una forma que permita familiarizarse eh, con, con estos fenómenos, eh, con estas emociones, con estas dificultades para pensar, ¿no? Y esto, desde Freud, pues ya tiene determinado que si uno quiere trabajar en psicoanálisis, ha de psicoanalizarse. Y creo que el tema es que si uno ha de trabajar en contextos donde hay un gran nivel de ansiedad, de mecanismos de defensa que dificultan la comprensión, etcétera, pues es necesario tener esta experiencia encima, tanto personal como grupal, ¿no? Grupal y saber de alguna forma cómo uno tiende a funcionar en un contexto grupal, ¿no? En este sentido, la experiencia de los seminarios
organizados en este. Yo fui a París a un seminario dirigido por David Guzmán. Y Fabiola recordaba que cuando volví de este seminario, le comenté, me ha movilizado como 3 años de análisis, porque realmente es una experiencia, una inmersión durante una semana en un contexto realmente muy tenso, difícil, pero justamente por eso, por tener este nivel de tensión, con la posibilidad de aprender muchísimo, ¿no? Hay una anécdota que no sé si explicarla, ¿no? Por el tiempo. ¿Verdad? Por el tiempo. No sé, gimnasio, un podcast. Bueno, no, muy larga, no sé. Explico esta experiencia y en todo caso lo dejamos aquí para después darle la última palabra a David, si os parece, y luego abrir el debate. La experiencia es que además liga un poco con los temas internacionales de los viajes, pues he hecho referencia. Esta experiencia era un seminario internacional en París, donde viajé por todas partes, ¿no? De América, de Israel, de Italia, de Cataluña. El seminario se organiza como una institución ad hoc para tener la experiencia, ¿no? Entonces hay distintos grupos y estos grupos, bueno, con un staff, unas asambleas, etc. Y estos grupos al final del seminario se les pide que hagan un informe sobre cómo han visto el staff, el funcionamiento del staff de este seminario, ¿no? Nuestro grupo realizó un informe. Para no alargarme, me centraré quizá en el aspecto más llamativo. En este informe lo explicamos en una asamblea y había distintos elementos, pero uno de ellos era un elemento de crítica a David Guzmán por su rudeza en algunas de sus intervenciones. David Guzmán es su tío. Y lo que pasó entonces es que los israelitas que asistían a este seminario se levantaron como una sola persona, salieron de la asamblea por una puerta, entraron por otra y empezaron a dar vueltas sin fin, evidentemente como muestra de indignación ante el hecho de que se criticara a un judío. David Guzmán paró esta actuación y la interpretó. Ahora no recuerdo los términos, pero todo este aspecto de repetición, de intolerancia a la crítica, etc. Seguramente que forman parte de su intervención. Yo lo dejo aquí, pues. Bueno, quizás tú algunas cosas más de todo lo que valoro Y quizás el seminario, de lo que representa el seminario, los seminarios en los que tú participas como staff, ¿no? Para que las personas que no lo conocen, pues de alguna manera se puedan animar a
a participar en ellas porque yo creo que vale la pena. Todo lo que aporta la vivencia grupal. Claro. Esto es lo que nos importa en estos momentos poder entender. Bueno, conectando con el tema que nos ocupa aquí, esos seminarios lo que permiten es la posibilidad de autoobservarse. Autoobservarse, pero no de manera aislada, sino en interacción con otros. Y quizás también reconocer estos procesos subyacentes en las dinámicas grupales que están ahí, que son muy inefables, pero reconocerlos en el aquí y ahora mientras están sucediendo, cosa que es difícil, pero a la vez también adquirir la capacidad de reconocerlo, no en el seminario, sino fuera del seminario, como un recurso para incorporar en el día a día, para ser consciente de que esta dimensión, esta capa subyacente, es una fuente de energía movilizadora de proyectos y a veces también es lo que hace que toque cualquier intento de cambio, transformación, en el sentido que sea, y que podemos tener todo bien preparado tecnoestructuralmente, todos los procesos, todos los mecanismos de organización orientados a este cambio, pero hay algo que subyace y que puede hacerlo muy difícil, ¿no? Si no estamos atentos y no reconocemos esta parte, que no es una parte, como decíamos, externa, sino que seguramente quien está ahí también está implicado, ¿no? Y es coautor de los procesos. Este seminario permite reconocer quizás estas dinámicas y reconocerse también en los patrones y las tendencias de reacción que tiene ante estas situaciones y que a veces están fuera de control, ¿no? Yo agregaría en vivo y en directo. De Sí, manera no, de claro, no hay otro. Si no es en vivo, si no es en el aquí y ahora, en el momento, y reconocer cuando está ocurriendo, que no creo que sea muy diferente de lo que propone el psicoanálisis, un trabajo individual, que la persona puede incorporar otros significados a lo que está sucediendo, a sus situaciones que está viviendo. Bueno, ahora pasamos entonces a dialogar tanto con los presentes como los que están online. Recuerden de levantar la mano y aquí Jordi Sala nos ayudará a identificar quién levanta la mano. Y yo diré que Sí. Cierto. Bueno, gracias por la exposición. A mí me apasiona, como me ha apasionado toda la vida profesional, el ser terapeuta de grupos. Los he tratado, los he hecho, y participante como miembro y como consultora de los seminarios que es Grupo Innova ha organizado aquí en Cataluña. Pero quería, bueno, siempre los he defendido, tanto a nivel terapéutico como a nivel de participación de profesionales que trabajamos con la salud. No solamente la mental, sino la salud en general, pero sobre todo la mental. Y quería que David y Luis me dierais la opinión de qué pensáis, porque es algo que queda como muy reducido a grupos de formación, pero no hay como esa visibilidad y esa necesidad ya desde las universidades o de las instituciones que forman, en este caso a terapeutas, a psicoanalistas, la necesidad, yo creo que no solamente hacer una psicoterapia personal o un psicoanálisis, sino también tener una experiencia grupal. A mí me parece que es imprescindible para poder entender, y sobre todo si trabajamos en instituciones, para entender qué pasa con nosotros, cómo nos vemos frente al grupo y qué vemos también de los otros, ¿no? Bueno, me gustaría que me dierais la opinión, ¿por qué todavía está tan limitado y no se potencia más la participación, ¿no?, en grupos coterapéuticos o grupos como se organizan, por ejemplo,
en Innova o fuera, en París, en esto, no lo sé. Ahora, Guillermo, Quizá, Guillermo, no, sí, ¿no? vamos recogiendo. Vale. Sí. Bueno, sí, gracias por las intervenciones, que yo creo que tocan los puntos fundamentales de esta situación tan compleja que estamos viviendo, tanto a nivel individual como social, posiblemente en una de las épocas más difíciles de la humanidad. Y yo quería referirme a un aspecto que aquí se ha mencionado, que es el aislacionismo. Yo creo que el aislacionismo es una de las características o de los rasgos fundamentales y que tiene que ver, me parece que se conecta mucho con lo que desde la sociología o algunos antropólogos llaman el hiperindividualismo del momento actual, ¿no? Esta hiperindividualidad y el subjetivismo extremo también en algunos aspectos que llevan a un aislamiento, ¿no? Ahora, tomando el tema del aislamiento desde el punto de vista psicoanalítico, yo creo que hay dos posibilidades básicas, seguramente pueden haber más. Una es el aislamiento defensivo como consecuencia de un mecanismo esquizoide defensivo que aísla, que protege, y otro es el aislacionismo consecuencia del ataque al vínculo, de la rotura del vínculo, y que tiene consecuencias muy diferentes, porque en una es un ataque a todas las relaciones posibles. Creo que fue cuando Trump asumió la primera presidencia, en el primer periodo, que lo primero que hizo fue renunciar a los convenios internacionales de París. Y así siguió, ¿no? Pero es una tónica la ruptura de los acuerdos y eso se refleja en lo social, en la vida de la relación, bueno, en todo lo que estamos viviendo. Con lo cual, me parece que tendríamos que diferenciar claramente el aislacionismo defensivo, que seguramente es más susceptible de un cierto abordaje, de este otro aislacionismo agresivo que ya forma parte posiblemente de estructuras más perversas o psicóticas o de otro tipo. Hay otra intervención de Marina que está online. Sí, voy para allá. Buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto de estar con ustedes. Hay varias cosas que me ha sugerido de mucho interés. ¿Me oyen? Sí, ¿verdad? Sí, Sí. Esta tarde-noche. Bueno, muchas asociaciones. En lo concreto, sobre el trabajo como consultores, quería preguntar sobre su experiencia. Ha mencionado el gran legado de Bion en la Tavistock, pero yo pensaba, por una serie de motivos que explicaré enseguida, en los grupos Valiant, en la Tavistock también, por cierto. ¿Qué dice la gente que está trabajando a pie de obra? La gente que está trabajando a pie de obra dice... los gerentes lo que quieren es que trabajemos a su ritmo, que trabajemos más, con menos tiempo y que atendamos más rápido. Hay un desencuentro evidente de fines y de maneras. En ese sentido, la pregunta es si en su experiencia los grupos Valiant, a partir de las necesidades de la gente que está trabajando y de lo que cuenta la gente que concurre a los servicios públicos o que, bueno, están concertados, en el mejor de los casos, lo más sanamente posible, porque la Tavistock tengo entendido que se ha cerrado una parte que estaba trabajando, estaba disociado. Una unidad tenía la exclusiva de la atención a las personas con disforia de género
y han habido denuncias y han tenido que, por ley, han tenido que cerrar ese tipo de funcionamiento. De hecho, el día 4 creo que la SEP tiene una actividad muy interesante al respecto y han hecho en la entrevista de temas de psicoanálisis entrevistas con Bell, bueno, muy interesante, muy vivo y muy directo y que a todas las personas que trabajamos con sensibilidad nos interesa y nos ocupa y nos preocupa. La cuestión es, para mí, el grupo terapéutico tiene muchísimas aplicaciones teóricas. La práctica, en cada espacio hay diferencias de posibilidades y de que la gente que puede tomar decisiones tenga interés en implementar esto o no. Si no tiene interés no lo va a implementar, evidentemente, ni poco ni mucho. Marina, Servicios sociales, sin embargo, es una experiencia que en todas partes, y con eso termino, bienestar social, creo que se llamará también en Cataluña y en Madrid y en Tenerife, la gente está muy necesitada de ayuda y de apoyo para manejarse con situaciones de exclusión y de grave vulnerabilidad. Refugiados, gente en las peores condiciones. No hay ningún apoyo, no hay ninguna ayuda en este sentido como consultores. ¿Qué piensan de esto? Muchas gracias. Grupos valientes la propuesta. ¿Y qué piensan sobre esto? Claro, ¿cómo lo verían? Bueno, a ver, hay mucha gente, muchas personas que quieren intervenir. Yo les propongo que sean sintéticos y que hagan la pregunta, porque tenemos el privilegio de tenerlos aquí que le podemos preguntar, ¿no? Entonces, Pero me parece que también es interesante que no hayan preguntas, sino que hayan aportaciones, como Guillermo. Bueno, sí, pero hay también gente que quiere preguntar. Sí, sí. Oh. Y faltan 10 minutos para las 9, que es el momento que pensábamos acabar. Dado que ha habido este inconveniente técnico, yo propongo 10 minutos más, un cuarto de hora más y acabar 9:15. ¿Sí? Vale. Entonces, ahora sería el PPTV. Sí, és molt difícil ser breu amb aquests temes que heu estat tocant, però jo volia prendre una qüestió des de la taula i una altra des del públic. Des de la taula voldria concretar que em sembla que, com ha dit el David, no? Que hi ha coses que no es poden explicar. Hi ha coses que es poden aprendre però no es poden explicar. I per això s'aprèn per l'experiència. Perquè nosaltres hi ha coses que no es poden explicar. Llavors, a mi em sembla que la psicoanàlisi és també una d'aquestes experiències que no es pot explicar i que s'aprèn a través d'aquesta experiència justament a obtenir noves perspectives i noves possibilitats d'actuació, no? Tant benèfiques com malèfiques. Per tant, això és el que em sembla important, no? Veure que hi ha uns aspectes benèfics i malèfics que des del punt de vista social clarament es veuen ara com una escena d'un teatre que estan expressats, però per desgràcia no són representacions, són accions destructives. I això és el que em sembla que amb aquesta manera de poder-ho veure a través de la televisió es veu com si fos teatre, no? I la gent no reacciona i això jo crec que danya la ment de tots. Hi ha moltíssimes anècdotes que podria explicar que ho mostren, això. Aquest és un aspecte que volia assenyalar fonamentalment, que la psicoanàlisi no explica, mostra, no? L'altre aspecte era respecte a la teva intervenció, Paca, que ha plantejat el problema de poder transferir, no, aquests coneixements o aquesta experiència per poder tenir més qualitat de salut, no? Jo hi entenc. Això a mi em sembla que és un problema molt bàsic perquè justament
hi hauria d'haver-hi un consens en les comunitats científiques per poder combatre un aspecte narcisístic de la nostra espècie, no? Que s'ha denominat espècie justament Homo sapiens sapiens. No? Llavors a mi em sembla que des d'aquest punt de vista hauríem, i això ho estem treballant amb i ho podem treballar amb altres ambients també, que des de la inspiració de l'Emma Morenca, els seus estudis sociològics, va tractar de mostrar que aquesta denominació no corresponia a la realitat, no? Que correspondria més a la realitat sapiens demens. Llavors a mi em sembla que sí, que els psicoanalistes d'alguna manera, que hem treballat en grups, no? Estaríem en situació de poder tractar de mostrar, no? Tractar de mostrar aquesta equivalència de la patologia personal amb la patologia social que s'estem mostrant en aquest moment, doncs, si fos un teatre i és una realitat. Això serà objecte d'una comunicació des endavant, no? Però vull anticipar ja aquest aspecte. I penso que si hi hagués un consens de que hi ha un narcisisme a la nostra espècie que no ens deixa pensar que som també dèmens i per tant que no ens deixa observar els nostres aspectes dèmens, doncs això fa que estiguem, com diuen molts, no? Estem com, des del punt de vista emocional, no hem evolucionat. I és el que hauríem de fer, és poder evolucionar. Llavors em semblava que si això passava a la universitat, a les escoles, això es podria comunicar, no? Com un canvi de terminologia que permetés aquest insight necessari per l'evolució de l'espècie. Molt bé, gràcies, Pep. Ara l'Àngels ha donat la paraula. Àngels. Sí, breve, miraré de ser breve. Bueno, no sé si podré explicar las cosas porque pienso que el psicoanálisis ha aportado cuestiones muy importantes para entender lo grupal, pero hay que hacer más trabajo. Yo pienso, Bion, para mí es el autor, diría, que más me ha inspirado, pero él hace unos planteamientos, pero deja abierta la posibilidad de que eso se abra y se despliegue más. Y yo pienso que eso es lo que hemos de hacer. Él usó 3 vínculos, amor, odio y conocimiento, pero se puede explorar qué naturaleza tienen los vínculos, cómo el cuerpo y ir también no solo a lo psíquico, sino cómo el cuerpo, todo el funcionamiento cuerpo-mente nos lleva a ver si hay más vínculos de naturaleza diferente, ¿no? Yo he presentado un trabajo donde hablo de 5 tipos de vínculos. Los supuestos básicos son contrarios al grupo de trabajo. Yo pienso que no. Viendo las catástrofes, tú ves que si se hunde un edificio, la gente que está por allí se pone se pone a cooperar para el salvamento de las víctimas sin haber creado una estructura de grupo de trabajo. Es un supuesto básico de cooperación o de compartir o de crear. Que hemos de abrir ahí la mirada. Yo he hecho una serie de propuestas, las presenté en una jornada de la revista Psicoanálisis y bueno, llevo trabajando más de 40 años con grupos terapéuticos, sigo trabajando con grupos y aquí volia agrair al doctor Esteve i a Jorge Tomàs tot el que em vaig aprendre d'ells. Bé, ara és Luis Albigés, que penso que està online. Sí, però ha desaparegut. Sí, posa la Maia.
Havia demanat la paraula però ha desaparegut, no sé. Mi pregunta es respecto a posición de la IPA, la Asociación de Psicoanálisis Internacional, respecto al genocidio de Gaza. O sea, como habéis hablado de contención y estructuras organizacionales que ayudan a pensar y a encontrar la razón, si se busca un posicionamiento y si no existe posicionamiento que podría comunicar. Y luego, respecto al título de la sesión de hoy, algo que se me venía a la mente, de claros oscuros, ¿no? Y como de divisiones que podemos quizá pensar en otro momento, pero también como la división entre las edades, ¿no? De personas que acudimos a este tipo de sesiones y cómo podemos entre todas y todos pues hacer que haya otro tipo de claro oscuro. Lluís ara Lluís Em sentiu? Albager, sí. Em sentiu? Sí, sí. Val. No, jo només volia comentar la taula, perquè a mi em sembla observar que hi ha dos polaritats importants en la vinculació amb el grup, que és evidentment el que tendeix a la massa i el que tendeix al grup de treball. Són dos polaritats que a lo millor corresponen a funcions mentals. Només volia comentar si penseu que podria ser així, perquè la funció mental que es vincula a la massa i que comporta una mena de pèrdua del subjecte o de pèrdua parcial del subjecte, on els aspectes ètics, els aspectes individuals queden subsumits i s'atribueixen al líder i hi ha tota una identificació, etc. I, en canvi, el grup de treball on el tema de la funció vinculant és cooperativa. A mi sembla que aquesta funció cooperativa, que seria a favor de la possibilitat del grup de treball i la possibilitat de pensament grupal, de generar pensament de grup, són dos elements que a mi em sembla que estaria bé poder pensar-hi respecte a com ens articulem. Evidentment, això correspon a unes estructures mentals més o menys evolucionades, no? Però vull dir, les polaritats aquestes les tenim tots. I em dóna la sensació que això a mi em crida l'atenció i volia saber què en pensàveu. Molt bé, gràcies. Ara quedarían dos paraules, Lucía Viloca i la Nérida Aurelia, que està online. Primer la Lucía. Bon dia, us agraeixo molt la presentació. I, bueno, a veure, la rutina de pensaments particulars que he tingut m'ha fet reviure moments de grup meus. Un és a la universitat amb el Lluís i he pensat que el que ell descriu, no vull dir, m'ha fet reviure que hauries pogut dir el mateix en època franquista posant personatges diferents. I llavors jo m'he preguntat que malgrat això, tots en aquella època fèiem les coses plens d'anàlisi una mica inconscients, però hi ha hagut una evolució important de la societat. Els nens es morien fàcilment, no hi havia una atenció materno-filial al naixement, i ara van a fer molts trastorns per una molta atenció. Vull dir que es repeteix el fenomen destructiu, però també hi ha un fenomen constructiu que com ho expliquen. I després una altra cosa que per experiència personal jo vaig fer a Ginebra, on hem estat 3 anys amb el Daniel fent la formació de psiquiatria psicoanalítica, allà era obligació, o quasi obligació, participar a grups i fer un grup de teràpia. I la veritat és que l'experiència d'allà és una que m'ha servit tant tota la vida junt amb el meu psicoanàlisi, que jo penso que en una institució psicoanalítica s'hauria de demanar que la gent també fes experiències grupals. Només dic. Ara la Neri que está online. Ahora, ¿se me oye, Eileen? Sí, sí. ¿Me oye? Vale.
No, solo quería aportar porque me ha gustado, me ha interesado mucho toda vuestra presentación. Este momento que vivimos donde lo del pensamiento parece que no sea lo que más se está promoviendo, ¿no? A nivel de cualquier lugar, de cualquier institución, de cualquier lugar tipo universidad, tipo, ¿no? Lo que estamos viendo que está pasando en las universidades, por ejemplo, del mundo occidental, donde se están habiendo guerras de cancelación del pensamiento del otro, en vez de hacer un propiciar los grupos, el poder pensar, etcétera. Y concretamente la alusión que ha hecho esta Marina, que no te conozco, pero cuando has aludido a lo de los grupos Balint y la Tavistock, quería aprovechar un poquito para poder referirme a lo que os propongo, que los que estéis interesados por este tema, sepáis que el día 2 va a haber una presentación en el espacio Diálogos con los Autores que ha promovido Eileen Wieland en esta sociedad, que es hablando con dos psicoanalistas de la Tavistock que han reaccionado valientemente cuando la Tavistock ha empezado a derivar, alejándose de lo que era el espíritu que representó Balint y Bion y toda su tradición grupal, y llegaron a funcionar de una manera tan terrible y tan disociada que el gobierno tuvo que intervenir para acabar con la práctica que estaban haciendo en el tema de la disforia de género. Os propongo que podáis escuchar a los Evans, que son Marcus y Susan Evans, que son dos psicoanalistas de la Tavistock que han tenido el valor de publicar todo esto. Bueno, mi experiencia grupal, y no respondo apenas en relación a lo que hablaba Marina, no acabo de entender del todo, pero mi asociación con lo que decía, más allá del legado de Balin o el trabajo de los grupos Balin, no conozco tanto esta línea de Balin, teóricamente sí, pero no desde el punto de vista experiencial. Pero sí que mi asociación es que organizativamente los espacios de contención son cada vez más necesarios para procesar lo que estamos viviendo y cada vez son más minoritarios desde el punto de vista de los referentes de autoridad para poder esta ocasión de procesar el impacto de estos contextos. Esto es una línea descontrolada. Yo creo que lo que decías, Luis, en relación a las polaridades es una línea muy interesante cada vez más. El trabajo de polaridades, porque es lo que nos permite conectar con lo que aparentemente no se puede conectar. Precisamente, una perspectiva muy interesante desde el punto de vista de atar aquello que podemos disociar, pero que realmente forma parte de la misma, son dos caras de la misma moneda, y es algo es una línea de trabajo que nos permite, incluso desde el punto de vista organizativo y a nivel de gestión, las contradicciones, yo creo que es una fuente también de creatividad muy potente. No sé, reacciones a lo que hablaba Guillermo del extractivismo, totalmente de acuerdo. Guillermo creo que es, ¿no? Yo creo que hay dos perspectivas, la reacción defensiva, pero también la otra es creo que es un movimiento político, precisamente, de anular los vínculos que forman parte de un clásico liderazgo narcisista persuasivo para generar desconcierto y mantenerse en la posición de poder, ¿no? Esto es un clásico que lo estamos viendo en los contextos sociales, pero no sé hasta qué punto, desde el punto de vista organizativo, lo estamos absorbiendo en las empresas y en las organizaciones cada vez más. Me dejo cosas, Francisca, lo que decías, yo creo que es una pregunta también que me hago yo. No tengo respuesta. Quizás la respuesta, ¿cómo es que el trabajo del psicoanálisis no atrae más gente? Porque la gente va a otro tipo de terapia. Y a lo mejor es la misma respuesta que tenemos con la pregunta que hacías en lo urbano. Porque la búsqueda de certezas, ¿no? Es decir, estamos en corrientes que lo que fomentan es una promesa de la perfección, de la autorrealización, de si
si tú quieres, puedes, y lo que lleva esto, básicamente, políticamente también, es hacer, es decir, no cambias la realidad, sino cambia tu percepción de la realidad, y así tenemos servidumbre y resignación y poca acción para hacer cambios reales, ¿no? Eso sí, el ego por las nubes, pero inacción imposible. No sé, muchas cosas, por tanto, me dedicaré a algunas, ¿no? Una de las cosas que nos ha preocupado en la preparación del tema era la cuestión de la salud mental de los profesionales. Sabéis que los profesionales de salud mental son los que tenemos más altos porcentajes de enfermedad mental. Quizá porque nos interesamos por esto, porque tenemos problemas, pero yo creo que también porque las organizaciones en las que trabajamos no son sanas. Antes se ha hablado, ¿no? Cuando del grupo Barbie, las exigencias gerenciales, todo esto me parece que es un problema grave, ¿no? Tendrá que ver con esta estructura social general en el que lo psicótico y lo perverso domina. Yo pienso que también un poco en este tipo de funcionamiento psicosomático concreto, sin contención de las emociones, ¿no? En el que de lo que se trata es de producir, pero sin posibilidad de elaborar, de tener acceso a lo que es la calidad de vida, digamos, los aspectos más nobles de la vida, ¿no? Es un problema que creo que en la sociedad también tiene, ¿no? Hay momentos de reacción, como fueron después de la Segunda Guerra Mundial, en los que la sociedad se movió de manera importante defendiendo los derechos humanos, defendiendo la innovación en sanidad, en el derecho internacional, etc. Y momentos de regresión que es como las que había antes de la Segunda Guerra Mundial y ahora. Y esto es lo preocupante. Y esto Que sí, no sé yo, no se sent gaire bé. debe ser la regresión. No, porque lo que estoy diciendo es momentos preocupantes y de regresión como ahora, ¿no? Que nos reclaman un funcionamiento sin corazón, diríamos, sin emociones, Bien, no sé, yo creo que en estos momentos, yo recuerdo, por ejemplo, en época del COVID, la canción que se puso de moda, ¿no? Resistiré. Pues quizá se trata en momentos tan difíciles de resistir y de funcionar lo mejor que sepamos y podamos, ¿no? Tomando partido. Había una pregunta, ¿qué te llamas? Amaya. Amaya, de Amaya, ¿no? Sobre el tema de la digital. Yo creo que este es un tema que nuestra sociedad ha provocado mucha comunicación entre nosotros y creo que no se ha acabado este tema, ¿no? Yo personalmente creo que el psicoanálisis sí que tiene que tener en cuenta las cuestiones políticas. Yo creo que forzosamente hemos de estar a favor de la dignidad humana, de los derechos humanos,
y hemos de estar en contra de los atropellos de lo que y de la entronización de la psicosis y del asesinato. Por lo tanto, a mí me parece que esta situación que yo he descrito antes de mi seminario era este grupo que está enloquecido de alguna forma y quiere boicotear, y logra boicotear forma, ¿no? Hace falta entender, por qué Israel está como está, por qué más del 80% están para expulsarlo a los palestinos, por qué el 50% están a favor de matarlos. ¿No? Necesitamos pensar en esto, porque algo debe pasar, ¿no? Bien, creo que como psicoanalistas fundamentalmente tenemos que pensar en los aspectos emocionales de estas cuestiones y la práctica con grupos y organizaciones es una buena cosa para poder aprender sobre esto. Bueno, justamente por eso hemos pensado este tema para iniciar este curso que está tan marcado por toda esta situación psicosocial que estamos viviendo. Bueno, ya son las 9:15, cerramos. Muchísimas gracias de venir, los presenciales, online, y también con las ganas de seguir pensando sobre este tema y nuestra implicación como profesionales y como ciudadanos en esta situación tan límite que vivimos.